Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Les invito a revisar nuestra pregunta del día para hoy, para que venga y participe a través de redes sociales. Ahí la tienen en pantalla. Ahí tienen. Después de años promoviendo el supremacismo blanco en sus discursos e incitando al odio, hoy Trump le echó la culpa de las masacres en Estados Unidos a los videojuegos y al Internet. ¿Cuál crees que es el verdadero problema de la violencia en Estados Unidos? Nuestra pregunta del día de hoy es a modo de encuesta. Tenemos varias opciones. La venta de armas, el gobierno, porque Estados Unidos es una sociedad violenta, o por el Internet y los videojuegos, como dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si usted tiene alguna otra alternativa, les invitamos también a que la escriba en respuesta a esta pregunta. Esa es nuestra pregunta del día. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes sobre las masacres del fin de semana en las que más de 40 personas murieron y decenas resultaron heridas. El mandatario catalogó los actos de terrorismo nacional y llamó a combatir el supremacismo blanco y el racismo. Sin embargo, varias organizaciones políticas y ciudadanos denuncian que el aumento de este tipo de ataques se da precisamente por el discurso de odio racial y xenofobia que promueve el presidente de Estados Unidos. Con esta noticia iniciamos nuestro primer tema del día. El atacante de El Paso colocó un manifiesto en línea lleno de odio racista y nuestra nación debe condenar el racismo, el extremismo y el supremacismo blanco. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. No tienen lugar en Estados Unidos. El odio destruye el corazón y las mentes y devora el alma de los individuos. Le hemos indicado al FBI que debe hacer las investigaciones requeridas a fin de poner fin a este odio racista y al terrorismo nacional. Escuchaban ustedes parte de las declaraciones del presidente Donald Trump en la rueda de prensa de este lunes. Vamos ahora hasta Washington, la capital de Estados Unidos, con nuestra corresponsal Alina Duarte para ampliar los detalles y que nos cuente un poco más sobre esto. Saludos, Alina. ¿Qué más dijo el presidente Donald Trump durante la rueda de prensa que dio esta mañana de este lunes y cuáles han sido otras reacciones a las masacres del pasado fin de semana? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Sí, ya escuchamos al presidente Donald Trump, unas de las tantas declaraciones que dio esta mañana desde la Casa Blanca, en donde no es menor, tuvo que llamarle a las cosas por su nombre. Dijo que como nación se tiene que condenar en una voz el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca, algo que no había querido hacer en otras ocasiones. Sin embargo, la magnitud de los hechos de este fin de semana, con decenas de muertos y decenas de heridos en este país, tuvo que hacerlo el día de hoy. Esta mañana, insisto, en esta rueda de prensa también dijo que instruiría al Departamento de Justicia para investigar esto que ya escuchábamos, el terrorismo doméstico. Dijo también proponer una legislación para que quienes cometen este tipo de crímenes, estas masacres multitudinarias, tengan que enfrentar la pena de muerte y no tengan que esperar meses a ser condenados, sino que sea de manera inmediata. También instó al Congreso a actuar al respecto con el tema de la regulación de las armas. Sin embargo, recordemos que también un papel fundamental que ha tenido en la vida política de este país ha sido la Asociación Nacional del Rifle, que dona millones de dólares no solo a congresistas como Marco Rubio por la Florida, que ha recibido 3.3 millones de dólares, sino el mismo presidente Donald Trump recibió para su campaña presidencial 30 millones de dólares. Esta mañana también Trump envió sus condolencias al pueblo mexicano, ya que al menos 8 de los ahora ya 22 fallecidos, de los 22 asesinados de la masacre en El Paso, Texas, eran ciudadanos mexicanos, razón por la cual el gobierno mexicano ha reaccionado y ha dicho que buscará las vías legales para extraditar a Patrick Crusius, este hombre blanco supremacista de 21 años que asesinó a hasta ahora 22 personas en El Paso, Texas. También, como ya lo adelantabas en tu pregunta del día, le echó la culpa
a las enfermedades mentales y a los videojuegos de la violencia en este país y no a la aportación y la no regulación de armamento. Decía que fueron el odio y la enfermedad mental lo que disparó el gatillo y no las armas. Insisto, el gobierno mexicano incluso ya ha enviado a su canciller Marcelo Ebrard, quien ya se encuentra en El Paso, Texas, atendiendo a las víctimas y quienes también están evaluando incluso una demanda internacional de terrorismo, la primera en su tipo, dado la magnitud, insisto, de lo que ocurrió el fin de semana y especialmente porque 8 de los asesinados eran ciudadanos mexicanos. Luis. Alina Duarte, muchísimas gracias por ese completo informe. Retomamos la comunicación acá en los estudios y seguimos muy atentos a todo lo que acontece en Estados Unidos. Hasta la próxima. Ahora bien, con esto en mente, un grupo de investigación sin fines de lucro llamado Gun Violence Archive publicó un informe sobre la violencia armada en Estados Unidos. El informe detalla que en total se han registrado más de 33,000 incidentes relacionados con armas de fuego. Esos ataques han causado la muerte de 8,734 personas y han dejado más de 17,000 personas heridas. Ahora bien, de esta cifra, al menos 390 víctimas han sido menores de 11 años, entre heridos y fallecidos. Solo en 2019, en lo que va de este año, se han registrado 251 tiroteos. Y mientras se dan a conocer estas cifras, el presidente Trump culpó por su parte al Internet y a los videojuegos. Así como lo oye, dijo que el Internet y el videojuego son culpables del aumento en los ataques armados. Vamos a escuchar. Hay que admitir que el Internet constituye una avenida a las mentes radicalizadas y que realizan estos actos alocados. Debemos buscar el Internet para detener a estos atacantes masivos antes de que actúen. El Internet también se utiliza para el tráfico de seres humanos, la distribución de drogas y otros crímenes horrorosos. El Internet y los medios sociales no pueden dejarse a un lado ni ignorarse. Desde luego tanto tiempo después de Columbine, estamos viendo con horror lo que está ocurriendo, cómo una matanza sigue a la otra de manera continua, década tras década. No podemos permitir que nos sintamos sin voluntad ante eso. Esas eran las declaraciones del presidente Donald Trump, pero sin embargo, el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, David Peña, destacó que uno de los detonantes de estos tiroteos masivos es el aval constitucional otorgado a la aportación de armas. Escuchemos. De la cantidad importante de tiroteos, de masacres, literalmente, que se han desarrollado en los Estados Unidos en los años recientes, bueno, desde hace bastantes años. Yo creo que tiene varios factores o varias detonantes. El primero de ellos, desde luego, es la enmienda constitucional, la posibilidad constitucional de portación de arma. Y en medio de todos estos incidentes violentos, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía estadounidense? ¿Qué dicen los ciudadanos estadounidenses? Escuchemos. Mi corazón está aturdido, mi cabeza no. Simplemente ha habido demasiados y no sé cómo interpretarlo. Pero el estancamiento es horrible. Se están perdiendo vidas y hay que hacer algo. Es tan fácil obtener un arma, es tan fácil encontrarla, incluso si se supone que no tienes una. Estamos tan saturados de armas en nuestro país y espero que nuestros políticos escuchen y hagan algo al respecto para protegernos a todos y a nuestras familias. Esta no es una forma de vivir, esta no es una sociedad que es libre y pueda vivir de manera normal la vida sin tener que preocuparse por lo que sucede donde quiera que vaya. Es triste. Bien, culminamos nuestro primer tema del día y les invitamos nuevamente a revisar nuestra pregunta del día. Después de años promoviendo el supremacismo blanco en sus discursos e incitando al odio, hoy Trump le echó la culpa de las masacres en Estados Unidos a los videojuegos y al Internet. ¿Cuál crees que es el verdadero problema de la violencia en Estados Unidos? Planteamos la pregunta a modo de una encuesta. La venta de armas, el gobierno
que es una sociedad violenta, o el Internet y videojuegos, como plantea el presidente Donald Trump. Si hay alguna de esas opciones que aparece en la encuesta que no le agrade, puede también proponer la propia suya respondiendo a la pregunta. Momento entonces de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día, pero antes, vean ustedes nuestra imagen del día de hoy. Nos vamos hasta Francia con Frankie Zapata. Ahí lo ven en pantalla. Es un inventor francés que consiguió cruzar nada más y nada menos que el Canal de la Mancha a bordo de su invento conocido como el hoverboard. Zapata voló de Francia a Reino Unido en tan solo 20 minutos y solo tuvo que detenerse una vez en el trayecto sobre una embarcación para abastecerse de queroseno. Con estas imágenes hacemos una primera pausa aquí en Temas del Día. Ya venimos. Bien, de vuelta a Temas del Día. Ahora, el exterminio sistemático de líderes sociales en Colombia no tiene freno. Al menos 3 dirigentes sociales fueron asesinados el fin de semana. El Consejo Regional Indígena del Cauca denunció la situación y exigió al gobierno del presidente Iván Duque fortalecer los mecanismos de protección para los líderes sociales. Los detalles en nuestro segundo tema del día. Y en medio de la ola de violencia en Colombia, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Oeste llamó a la comunidad nacional e internacional a incrementar su respaldo al proceso de paz en el país y exigieron también a las autoridades colombianas cumplir sus responsabilidades. El presidente Iván Duque asegura que la violencia de este tipo se ha reducido en un 35%. Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reveló que existen 1.351 líderes sociales que están amenazados en la nación. Vamos a ampliar la información de la mano de nuestra corresponsal en Bogotá, la capital colombiana, Paola Fernández. Saludos, Paola. ¿Qué más nos puedes contar sobre esta noticia? Adelante, saludos. Luis de Jesús, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Así es, miren, en las últimas horas fueron asesinados 3 integrantes de los pueblos indígenas en Colombia, en Tacuelló, Tuandó y en Caloto, esto en el departamento del Cauca, uno de los departamentos más afectados históricamente por el conflicto armado, pero también por el abandono estatal. Lo que ellos han denunciado es justamente que la falta de institucionalidad ha llevado a que se reagudice la violencia en sus territorios, la presencia de actores armados, no solamente al margen de la ley, sino también la militarización ha desatado toda una ola de violencia. Recordemos además que allí también se lideran varias luchas, una de ellas por el medio ambiente, y han sido justamente estos líderes que han estado denunciando los efectos de la llegada de transnacionales y grandes empresas, los que han sido amenazados y desplazados, porque no solamente es el asesinato de líderes sociales, es también el desplazamiento forzado y el confinamiento al que están siendo sometidas las comunidades de estos territorios. Por otro lado, la militarización que también ha desatado la violencia en Colombia, medida que fue instruida por el presidente de la República y que ha sido rechazada por las comunidades, quienes dicen que no necesitan presencia militar para agudizar la violencia en sus territorios, sino presencia institucional. Y a propósito de esa falta del Estado en estas zonas, estuvimos hablando justamente con un líder de esta zona del país, del departamento del Cauca, que llegó hasta Bogotá y nos estuvo contando toda la odisea que viven los líderes sociales. No solamente no son atendidos por las autoridades locales, sino que llegan aquí a la capital y las instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, no los atiende. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha elevado varios llamados al gobierno nacional, pero no han sido atendidos por el presidente de la República. A este llamado se han sumado justamente las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, pidiendo primero la implementación del acuerdo de paz logrado entre el gobierno nacional y las FARC. Recordemos que allí quedaron consignados garantías de seguridad para los líderes sociales del país, y segundo, que se frene este exterminio social y político que no solamente se está dando en el departamento del Cauca y con las comunidades indígenas, sino también campesinas, afrodescendientes y diferentes liderazgos en todo el territorio nacional. Paola, una situación lamentable que mientras se sigue dando en todo el territorio colombiano, el gobierno sigue dándole largas al asunto a ratificar los acuerdos de paz que fueron firmados en La Habana. Muchísimas gracias, Paola, por ese reporte. Hasta la próxima. Bien, ahora sobre este tema le comentamos que la organización Indepaz también ofrece cifras del número de líderes sociales que han sido asesinados en Colombia
tras la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y la extinta guerrilla FARC. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 8 de julio de 2019, 734 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. De ese total, 623 han sido asesinados tras la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC en noviembre de 2016 hasta julio de este año. El documento asegura también que en 28 de los 32 departamentos se han registrado asesinatos de líderes sociales. 137 excombatientes de las FARC en proceso de reintegración social han sido asesinados en la nación desde la firma del acuerdo de paz con el Estado. En ese periodo también 36 familiares de los exguerrilleros también han perdido la vida de forma violenta. Y por último, los datos de Indepaso sostienen que estos crímenes han tenido lugar en 19 de las 32 regiones colombianas. Estamos hablando de más del 50% de las regiones colombianas. Ahora, importante recordar que el pasado mes de julio una comisión del Consejo de Seguridad de la ONU llegó a Colombia para revisar la implementación de los acuerdos de paz en el país. Vamos a conocer algunas consideraciones que hizo el informe que presentó la delegación luego de concluir su labor de 3 días en el país suramericano. Por ejemplo, el informe presentado el 19 de julio, los representantes de la ONU expresaron su preocupación por el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC en Colombia y cuestionaron la ausencia de las autoridades en zonas rurales que eran controladas por los exinsurgentes anteriormente. En ese sentido, la Comisión del Consejo de Seguridad solicitó al Estado colombiano un mayor esfuerzo en la protección de líderes sociales y también de defensores de derechos humanos. Y también, además, reclamó avances en cuanto a temas fundamentales para la consolidación de la paz, como por ejemplo la reforma rural, la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la sociedad, la aplicación de justicia y la reparación a las víctimas. Por último, en el documento el grupo igualmente insistió en la necesidad de impedir que los grupos paramilitares y bandas criminales desestabilicen el proceso de paz que se viene dando. Hasta ahí nuestro segundo tema del día. Ahora revisamos otros temas que también son noticia. En la jornada de este lunes revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Nuestro enviado especial a Guatemala, Rolando Segura, nos informa en Twitter que el ambiente preelectoral en Guatemala transcurre de modo inusual en la recta final balotaje que decidirá el próximo presidente o presidenta de ese país. Amplio rechazo al acuerdo migratorio con Estados Unidos, campesinos llaman a paro nacional y estudiantes toman universidad pública. Escuchemos. El ambiente preelectoral en esta nación centroamericana se dibuja un tanto inusual a menos de una semana del balotaje que decidirá quién será el próximo presidente o presidenta de Guatemala. Un detonante, el acuerdo de tercer país seguro, que el gobierno del presidente Jimmy Morales ha tomado una decisión en contra de la voluntad de muchos guatemaltecos. Para varias instancias civiles y judiciales, Guatemala no aplica como tercer país seguro por ser el 9º más violento del mundo y el único de América Latina en el que no se ha reducido la pobreza en las 2 últimas décadas. Hemos sido un país que hemos tenido un tejido social quebrantado, se ha violentado muchos espacios para las mujeres. Hemos tratado de luchar históricamente y colectivamente las mujeres en diferentes periodos de la historia. El presidente Jimmy Morales cedió ante las amenazas de Estados Unidos y dio la espalda a miles de migrantes que imploran refugio. Quienes huyen de la pobreza y la violencia tendrán ahora que solicitar la visa a Estados Unidos en territorio de Guatemala. Mientras, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA anunció para mañana movilizaciones en 26 puntos del país para insistir en su denuncia de fraude en la primera vuelta de las presidenciales. Y el llamado que hace la organización más grande que aglutina a los trabajadores del campo, al Comité de Desarrollo Campesino, CODECA ha convocado a un paro nacional. También los estudiantes se manifiestan en la Universidad de San Carlos. Desde el último martes tienen tomadas las instalaciones de esta universidad pública en diferentes puntos del país. La Universidad de San Carlos tiene más de 200.000 estudiantes. Por el momento ya están tomados la mayoría de centros regionales, es decir que
Hay 200.000 personas que están manifestando denuncias de acciones que llevan a la privatización. El próximo domingo 11 de agosto, más de 8 millones de ciudadanos están convocados a participar en el balotaje que decidirá quién liderará el país en el periodo 2020-2024. En el reporte de Rolando Segura revisamos otros Twitter de nuestros corresponsales. Ambiente de racismo en Estados Unidos provoca reacciones en México. Suman 8 los mexicanos asesinados en la masacre de El Paso. Eduardo Martínez, desde Ciudad de México, nos reporta. Veamos. El día de hoy, frente a la Embajada de Estados Unidos en México, distintos colectivos sociales protestaron en contra del ambiente que es creciente de racismo y xenofobia en Estados Unidos. Esto tras los acontecimientos del fin de semana en El Paso, Texas, donde una persona acribilló a más de 20 que estaban en este centro comercial. Entre ellos, ahora ya ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encontraban 8 mexicanos. El titular de la Cancillería mexicana ya se encuentra en El Paso, Texas, donde está atendiendo a los familiares y también a quienes todavía están heridos como consecuencia de esto que aquí han calificado como un acto terrorista. Seguimos revisando informaciones. Vámonos ahora hasta Argentina. Sabrina Roth. A una semana de las elecciones, una de las preocupaciones centrales de los argentinos gira en torno a la economía. ¿Qué proponen los candidatos de los diferentes espacios? Sabrina Roth nos cuenta. A una semana de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el gobierno sigue sin dar cuenta de las políticas concretas en términos económicos que va a impulsar en caso de ser reelecto. Mauricio Macri sí afirmó que piensan ir en la misma dirección, pero más rápido. Recordemos que solo en un año la pobreza se incrementó casi 10 puntos. La inflación en términos interanuales alcanzó niveles que no se veían desde 1991, solo para reflejar algunos de los indicadores económicos negativos. Desde la oposición señalan que hay que reactivar el modelo productivo y poner límites a la especulación financiera. Economistas del Frente de Todos este fin de semana a tiempo argentino le indicaron que entre las políticas que hay que desarrollar está la de evitar fuertes devaluaciones como las que se vivieron durante el gobierno de Mauricio Macri y que hay que revisar la absoluta desregulación de la política financiera. Desde Consenso Federal proponen un tipo de cambio real, estable, previsible y competitivo, mientras que desde Despertar, el frente que lleva a José Luis Espert como candidato a presidente, proponen una política cambiaria de flotación libre y desde el Frente de Izquierdas proponen la nacionalización de la banca y también poner límites a la fuga de capitales. Y en más informaciones en Twitter, también en Uruguay. Uruguay alerta a los ciudadanos que viajen a Estados Unidos que extremen medidas de seguridad ante la creciente violencia indiscriminada que vive aquel país, donde se han producido en los primeros 7 meses del año más de 250 muertes por crímenes de odio y racismo. Era nuestro corresponsal Mateo Grille en Uruguay quien nos informaba. Ahora vamos a información de España con nuestro corresponsal, quien nos informa Sergio Rodrigo. Crisis migratoria desde África hacia Europa. Más de 230 personas fueron recuperadas por parte del operativo de búsqueda y rescate instalado en la frontera sur de España. Escuchemos. De nuevo, las costas españolas se siente el flujo migratorio desde el continente africano hacia las costas del sur de Europa. Tan solo en el último fin de semana, más de 230 personas fueron recuperadas por parte del operativo de búsqueda y rescate instalado en la frontera sur española, donde también por parte de las autoridades marroquíes han sido recuperadas numerosos migrantes tras interceptar decenas de embarcaciones de plástico con las que han atravesado el mar Mediterráneo. Hay que recordar que la ruta del Mediterráneo español fue la que más creció en el año 2019, sin embargo en este 2018 se ha reducido en un 30%. El gobierno español alardea de esa reducción por los acuerdos de colaboración con Marruecos, pero las organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian que Marruecos sigue siendo un país no seguro, que viola los derechos humanos de las personas en tránsito y pide vías seguras que garanticen la vida frente a la muerte en un Mediterráneo. Y todo esto mientras el gobierno español sigue también siendo
bloqueado por parte del buque humanitario Open Arms, que se permanece en aguas internacionales a la espera de que un puerto europeo le abra a esta embarcación humanitaria que tiene a 124 personas y que sigue a la deriva esperando de que un puerto europeo les abra las puertas. Entre ellos se baraja la posibilidad de que sea España, porque hay que recordar que este buque, el Open Arms, tiene bandera española. Bien, ahora para nuestro tema en desarrollo de hoy nos vamos al Caribe antillano, porque el Senado de Puerto Rico debate esta tarde el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Ese cuerpo legislativo se espera vote hoy también para aprobar o rechazar ese nombramiento. El debate se da un día después de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, presentara ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso legal para impugnar la juramentación de Pierluisi como gobernador. Vamos ahora con nuestra corresponsal, Perla Franco, desde Puerto Rico, vía telefónica, que nos actualiza lo que ocurre en la Isla del Encanto. Saludos, Perla. Adelante con el informe. Sí, saludos, Luis, a toda la audiencia de Telesur. Pues te cuento que todavía se realiza la vista del Senado. Ya se han expresado gran parte de los miembros de ese cuerpo. El presidente del Senado tomó un turno y ha dicho que Pierluisi solo cuenta con 5 votos, queda consultado en el Senado, y reclama que hay un rechazo de ese cuerpo a su votación a favor. Recordemos que el nombramiento de Pierluisi y la ratificación, tanto por la Cámara de Representantes como el Senado, era para el puesto de secretario de Estado. Pero como ya Pierluisi juramentó, según voz del propio Pierluisi, él decidió juramentar y juramentó como gobernador y está en funciones como gobernador. Así que también se explicó ahí por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que la juramentación, ante la ausencia del gobernador Pedro Pierluisi, pues era académica realmente, porque, y la catalogó como nula incluso, porque dijo que como el gobernador hizo señalamientos y hizo declaraciones de que no iba a acudir al Senado, pues que no había nada que votar. Ahora, en esta etapa, la respuesta la va a tener realmente el Tribunal Supremo, porque está convocado para este martes que sea ese cuerpo, ¿verdad?, el máximo foro judicial, el que atienda la demanda del Senado que fue radicada esta mañana, para que el tribunal le ordene a Pierluisi, y esa es la petición, que desista de ocupar el puesto de gobernador por considerar que lo ocupa de manera inconstitucional. Así que las cosas están más o menos en ese ambiente. Habrá que ver qué decide el tribunal en el día martes de mañana y se sabrá si Pierluisi permanece o no como gobernador. Pero la presión de los juristas, incluso juristas constitucionalistas en el país, en su mayoría lo que han descrito es que es una usurpación del poder lo que está realizando el nuevo gobernador. Recientemente juramentó apenas el pasado viernes, y toda esta dinámica el fin de semana y en el día de hoy es pidiendo que ya no siga asumiendo el puesto de gobernador. Bueno, Perla Franco, muchísimas gracias por ese reporte. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Bien, y al inicio le preguntábamos, antes de culminar nuestra edición de temas del día, nuestra pregunta del día. Vamos a revisarla. Después de años promoviendo el supremacismo blanco en sus discursos e incitando al odio, hoy Trump le echó la culpa de las masacres en Estados Unidos a los videojuegos y al Internet. ¿Cuál crees que es el verdadero problema de la violencia en Estados Unidos? Les invitábamos a participar de nuestra encuesta. Ahí lo tienen en pantalla. 389 votos. 389 personas han participado hasta ahora. El 44% opina que es culpa de la venta de armas. El 23%... el 23% dice que es culpa del gobierno, el 29% que es la sociedad estadounidense es una sociedad violenta, y apenas un 4% opina igual que el presidente Donald Trump, que se trata del Internet y los videojuegos. Ahí está nuestra pregunta del día. Con esto llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día. Como siempre, síganos en redes sociales y también sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa América Latina y el Caribe. Hasta la próxima.